y en la parte inicial por la transformación social del Perú, no al continuismo neoliberal. Confederación General de Trabajadores del Perú. Vamos a conversar sobre estos temas, sobre los 5 temas que desarrolla este pronunciamiento, porque vamos a conversar con el abogado Gustavo Minaya, que es además dirigente, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Ya lo hemos tenido antes y nos da gusto volver a entrevistarlo porque hay necesidad de que la clase trabajadora y la opinión pública en general conozcan los detalles del pronunciamiento. Gustavo, bienvenido a Ánfora 2022 de BIS Televisión. Buenos días. Estimado Néstor, muy buenos días. Primeramente saludarte y saludar a toda tu digna audiencia que nos siguen a través de tu plataforma virtual a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Precisar solamente que no tengo el honor todavía de ser abogado, pero estamos allí batallando y defendiendo los derechos laborales desde las trincheras, desde la CGTP, como lo hemos hecho desde nuestra historia sindical, desde que asumimos el reto de entrar a estas lides, defendiendo, por supuesto, con principios, defendiendo con todo lo mejor que se pueda los derechos y las reivindicaciones de la clase trabajadora. En referencia a tu consulta, es cierto, nosotros el día 28 de julio hemos publicado un pronunciamiento en base a las declaraciones, al mensaje presidencial que diera el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República. Y qué duda cabe que ha sido un mensaje que no rompe aún con el modelo neoliberal que nos sigue dominando, que nos sigue maltratando, y que fuera impuesto desde los años 90 por el dictador y criminal Alberto Fujimori, en complicidad con su amigo íntimo Vladimiro Montesinos, quienes hacían y deshacían del poder en los años 90 e impusieron una constitución que nos está gobernando de manera ilegítima, ¿no? Puede tener toda la legalidad que sea, pero es ilegítima ante la población. Fue impuesta sin consulta alguna de las organizaciones sociales, ni de los gremios, ni de los sectores populares que fueron arrasados en ese momento, ¿no? Por estas políticas de improvisación por un lado y de imposición de puntos de vista para favorecer a un determinado sector, que es el sector de los más ricos en nuestro país, de los más poderosos económicamente. O sea, en vez de fortalecer y sacar adelante a una población que históricamente ha venido esperando oportunidades, ha venido esperando generación de empleo, ha venido esperando que se comparta el presupuesto nacional en beneficio de todos los peruanos, las políticas que se han dado desde los años 90 solamente han favorecido hasta la actualidad a los grandes grupos de poder económico que se han ido fortaleciendo y se han ido enriqueciendo durante todos estos últimos 30 años. Y ahora que tenemos a un gobierno elegido por los más pobres, por los más desprotegidos de nuestro país, por los más ignorados, ¿ya? Por aquellos que siempre históricamente están discriminados por las políticas públicas de nuestro país, viene el ataque feroz, el ataque artero y el ataque inmoral de esta derecha bruta y achorada que utiliza poderes del Estado como es el Parlamento, el Congreso de la República, para generarse la oportunidad de retomar nuevamente el control de los recursos del Estado. Lo que ansían es tener nuevamente esa torta, ¿no? El presupuesto público para seguir beneficiándose, ¿no? Para seguir beneficiando a estos grandes grupos de poder económico, a las grandes empresas, a aquellos que maltratan a sus trabajadores, aquellos que despiden salvajemente a sus trabajadores y que
no les interesa, utilizan a los trabajadores en nuestro país como una herramienta desechable, sin tomar en cuenta que hombres y mujeres que construyen la riqueza de este país son seres humanos, que tienen personas detrás de ellos, hijos, esposos, esposas, padres, muchas veces mayores a su cuidado, y que dejándolos sin empleo simplemente no dejan a una sola persona en la calle, sino dejan a todo un conjunto familiar desprotegido, ¿no? Y ese escenario lo hemos visto más trágicamente ahora, en estos 2 últimos años, con la pandemia del COVID-19. Y nos preguntamos por qué han muerto tanta cantidad de personas en nuestro país. Más de 220.000 ciudadanos, hombres y mujeres, han fallecido en nuestro país. Y es justamente porque las políticas construidas desde los años 90 han sido solamente para dejar abandonados los servicios de salud, han dejado abandonados también, por otro lado, los servicios de la educación básica, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a los hospitales, ¿quién no recuerda ahora? Y es importante, ¿no?, rememorar que al inicio de la pandemia, cuántos ciudadanos, cuántos hombres y mujeres pugnando por entrar a los hospitales, falleciendo en las puertas de los hospitales, ¿no?, en las cocheras, en las playas de estacionamiento de los hospitales, porque no tenían una atención adecuada y de calidad que les pudiera haber servido para, por lo menos, salvarle la vida en momentos tan trágicos como los que hemos vivido. ¿Y quién no recuerda que en esta época de pandemia hemos sido los trabajadores, las trabajadoras, las que han pagado las consecuencias de la pandemia? Porque los empresarios se han llevado una torta importante del presupuesto del país con el denominado Reactiva Perú, con decenas de miles de millones de soles del presupuesto público, y de la cual no rinden cuentas hasta ahora. Con un supuesto, el Reactiva Perú supuestamente fue dado como un préstamo, ¿no?, a las grandes empresas, a las medianas y grandes empresas, y el Estado, ¿no?, tal como lo hizo el señor Martín Vizcarra, ¿no?, inefable presidente que fue vacado, ¿no?, nos puso a todos los peruanos como garantes de esos préstamos. Muchas empresas han quebrado en el camino. Muchas empresas ya han dejado, se han liquidado, y esos préstamos, ¿quién los paga? Los vamos a pagar todos y cada uno de nosotros. ¿Quién no recuerda que Reactiva Perú se gestó justamente para evitar la gran cantidad de despidos y para que se continuara, ¿no?, fortaleciendo el empleo en nuestro país? Pero todo lo contrario, fueron utilizados esos recursos para los intereses mezquinos de estas empresas, y los trabajadores fueron sometidos a suspensiones perfectas de labores, fueron sometidos a utilizar sus fondos previsionales, como el de las AFP, como el de la compensación por tiempo de servicio, sin recibir ni un solo sol de apoyo del Estado. Y ahí tenemos a los grandes sectores poblacionales de trabajadores, como son los obreros municipales de nuestro país, el sector de la construcción, ¿no? Solamente para darte 2 ejemplos que estuvieron totalmente abandonados en plena pandemia. Los obreros municipales, que también son considerados trabajadores de primera línea, obreros, hombres y mujeres que limpiaban las calles en plena época cruda de la pandemia del COVID-19, saliendo a las calles para mantener limpia nuestra ciudad en todo el país. Sin embargo, no fueron considerados para nada por ninguno de los gobiernos, ni de Martín Vizcarra, ni de Francisco Sagasti, ¿no?, en las atenciones a través de los bonos que se dieron a la población. En ese sentido, consideramos que al haber asumido Pedro Castillo, entra con una exigencia popular, ¿no?, y unas demandas de cambio estructural de las políticas de Estado en nuestro país. Y eso no les ha gustado, pues, a los señores empresarios. De donde viene un ataque, como ya hemos dicho, artero y feroz, sobre todo desde los principales poderes, como es el poder legislativo, y también el poder judicial se está prestando para esta situación a través del Ministerio Público. Y qué duda cabe que la gran prensa nacional, aquellos que dominan
principales canales de nuestro país y las grandes radioemisoras, que en la práctica son un monopolio y un conglomerado de empresas también que sirven a esos intereses, están confabulados para este ataque con la finalidad de vacar al presidente Pedro Castillo y retomar ellos nuevamente el control de los recursos del Estado. Y por eso, como decíamos al inicio, nos parece que al presidente le falta todavía esa decisión clara y firme de romper con todo este esquema que hemos relatado, ¿no?, desde el inicio de esta entrevista. Romper con este sistema neoliberal que solamente favorece a un determinado sector de la población, al sector más poderoso económicamente. Este sistema está construido solamente para eso, y darle lo que queda a los demás, a los más pobres, a los más necesitados, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras, lo que queda, ¿no?, repartirlos entre todos. Con eso se tiene que romper, y lamentablemente no hemos escuchado eso en el discurso presidencial. Ha sido un discurso de hablar solamente de la administración, de la crisis y del continuismo, ¿no?, que parece que no hay intenciones de que hayan esos cambios. Pero por otro lado tenemos que reconocer que ha hecho un listado entre todo, ¿no? Entre todo ha hecho un listado de obras y ha hecho un resultado del trabajo que ha venido haciendo en este último año para tratar de cubrir esa gran brecha de ejercer los derechos por parte de la población de nuestro país. En el campo laboral, por ejemplo, ¿no? En el campo laboral tenemos que reconocer que se dio en octubre del año 2021 el decreto de urgencia que deroga la suspensión perfecta de labores, con lo cual aquellos cientos de miles de trabajadores que fueron sometidos a suspensión perfecta, es decir, que fueron lanzados a las calles, despedidos temporalmente, sin poder ganar un solo sol de remuneración, se le puso fin a eso y se dispuso que retomaran, ¿no?, sus puestos de trabajo, o en todo caso que pasaran, en el peor de los casos, a licencia con goce de haber para ser recuperado posteriormente. También tenemos que reconocer el incremento de la remuneración mínima vital. 4 años que no se incrementaba la remuneración mínima vital desde el gobierno de PPK, otro presidente corrupto que también fue vacado, ¿no? Llegó a renunciar para no someterse a la vacancia, pero los índices de corrupción y las denuncias de corrupción que existían por parte de este personaje eran más que evidentes, que fue obligado a renunciar y a dejar el cargo. Pero desde esa época no se incrementaba la remuneración mínima vital, por lo cual nosotros saludamos que, aunque el monto no era el más indicado ni el suficiente, creo que como un paso inicial es rescatable y positivo. ¿Cómo no reconocer el decreto supremo 001 que restringe la tercerización, ¿no?, y que no se debe implementar este mecanismo de contratación de trabajadores a través de terceros en las actividades nucleares o principales de toda empresa? Y ante eso los empresarios han lanzado el grito al cielo, señalando de que se está atentando contra la libre inversión, que se está atentando contra el sector empresarial, argumentando también falta de diálogo social, argumentando también que eso va a traer una crisis, ¿no?, económica en el país, y eso ha traído como consecuencia que ahora tengamos cerca de 80 demandas presentadas por el sector empresarial ante el Poder Judicial y ante Indecopi para traerse abajo este decreto supremo. Sin dejar de lado que también sus aliados en el Congreso de la República pretendieron derogar a través de una ley este decreto supremo, cosa que no les corresponde, que era totalmente arbitrario, porque todos sabemos, y un abogado de primer ciclo de Derecho sabe, que al Poder Ejecutivo le corresponde, con todo derecho constitucional, emitir
decretos supremos, ¿no?, en la línea de las propias políticas del Estado. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Así como también el decreto supremo 014-2022, publicado el domingo 24 de julio, que lo único que hace es poner o actualizar esta norma legal a los estándares internacionales que ya la Organización Internacional del Trabajo, a través de su Comité de Libertad Sindical, había señalado que se tenía que corregir esta norma. ¿Cuándo? En el año 2002. Y lo único que se hizo fue en el año 2003 sacar la ley 27912, en la cual se levantan 12 de las 16 observaciones planteadas por la Organización Internacional del Trabajo, pero el reglamento nunca se cambió. El reglamento seguía vigente desde el año 1992. Nunca se adecuó el reglamento a esas modificaciones de la ley, ¿no?, de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que implicaba ponernos a la altura de los estándares internacionales que mandataba la Organización Internacional del Trabajo. Con este decreto supremo no tenemos un escenario idóneo para los trabajadores, porque no estamos construyendo mayores derechos ni mejores beneficios para la clase trabajadora. Lo único que estamos tratando es de equilibrar, ¿no?, en las relaciones entre empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Pero ya sabemos que el sector empresarial en nuestro país es muy egoísta en su concepción, muy arcaico en la interpretación de las normas legales, y en su afán de querer tener el control y dominar, ¿no?, todo lo que esté a su favor, ya dieron el grito al cielo y han enviado una carta al ministro de Trabajo con fecha 27 de julio, señalando de que si no se deroga el decreto supremo 001 y el decreto supremo 014, ellos se retiran del Consejo Nacional del Trabajo. Estos avances señalados en el discurso presidencial para nosotros es muy rescatable, pero qué duda cabe que todavía hay una agenda pendiente, y agenda pendiente para otros sectores importantes de nuestro país, sí, como es el sector de la agricultura. Claro. ¿Cuándo se va a iniciar la segunda reforma agraria? ¿Qué ruta hay para la masificación del gas natural? ¿Cuándo se va a dar la renegociación de los contratos de hidrocarburos, de gas, etcétera? El aumento de las pensiones para nuestros pensionistas que han dado toda su vida, su fuerza de trabajo en nuestro país. ¿Para cuándo el cambio de constitución, mi estimado Néstor? No hay un anuncio claro sobre eso. Creo que eso podría resumir en parte el panorama y tu primera consulta. Correcto, y agregaríamos también el tema de FONAVI. Más de 2 millones, casi 3 millones de peruanos aportantes en la que nos estamos incluidos y que están esperando la decisión del presidente. Han habido seguramente también en este escenario, Gustavo, algunas tenues apreciaciones del presidente con respecto a otro escenario, que es el escenario de la corrupción, en la que se está investigando en la Fiscalía al presidente de la República a través de colaboradores eficaces. Creo que falta también hacer una precisión más contundente, una autocrítica. Eso lo ven así en la Confederación, Gustavo, primer escenario, y segundo, ¿qué es lo que se espera del presidente Castillo de los próximos meses? Se habla de un nuevo gabinete. También en el comunicado, en el pronunciamiento de la CGTP se señala y se hace algunas observaciones, algunos ministerios, que ya lo estamos conociendo de la expresión, Gustavo, el Ministerio de Economía y Finanzas, producción, vivienda, construcción y saneamiento, que creo que son los sectores en los que hay serias observaciones a las decisiones que se están tomando por parte de los titulares de estos principales sectores, especialmente el de economía. ¿Qué espera la CGTP con respecto al tema de la corrupción
que está involucrando al presidente y a su entorno, y el tema de este anunciado nuevo gabinete, porque el gabinete que está actualmente creo que ya llegó a su tope, y es necesario hacer cambios para un gabinete que sea mucho más efectivo y eficiente. Gustavo. Un gobierno que ha nacido del voto popular y que se comprometió en campaña presidencial a generar cambios estructurales que necesita nuestra población más humilde, más pobre, más explotada y más engañada de nuestro país, merece que sea liderado no solamente por un presidente del campo popular como es Pedro Castillo Terrones, sino también que esté conformado por un gabinete que sea coherente a esos compromisos que él asumió en campaña presidencial. Y por eso, primeramente para la CGTP, creemos que hay sectores, hay ministerios que no corresponden a esa línea de trabajo. Nos extraña sobremanera cómo se ha designado y se sigue manteniendo en los ministerios de Economía, de Vivienda y Producción, de Vivienda, ¿no? y de Producción también, ¿no? En el sector transporte, a funcionarios, a ministros que no son coherentes con esa línea del mandato que le ha dado el pueblo al presidente Pedro Castillo. Tienen que haber cambios fundamentales en estos sectores. Que se conforme un nuevo gabinete, sí. Que hayan cambios sustantivos de personajes que conformen este nuevo gabinete, sí. Porque necesitamos entrar ya en esta etapa de los próximos 4 años del mandato presidencial, a esa etapa de toma de decisiones que todos estamos esperando. Lo que no queremos es que se siga administrando la crisis, que se sigan haciendo maquillajes en la estructura legal, que finalmente, maquillajes que no significan, en proyección hacia el futuro, no significan nada, pueden ser, digamos, de momento, algunas mejoras, pero para el futuro puede entrar otro gobierno, un decreto supremo borra otro decreto supremo, ¿no? Una ley, ¿no? Si seguimos manteniendo esta misma constitución, vamos a seguir simplemente con esta misma, este sistema de favorecer, como ya decíamos, a determinados sectores en detrimento y en perjuicio de una gran masa, ¿no? De pobladores, de trabajadores que están esperando este cambio. El presidente Castillo entró al gobierno con un compromiso hacia la clase trabajadora. Con nosotros firmó un compromiso en Huachipa con 600 trabajadores presentes, que le ratificamos nuestro compromiso para la segunda vuelta electoral. Firmó un compromiso con la CGTP para restablecer en el campo laboral todos los derechos laborales que nos fueron conculcados, y eso parte desde la Constitución, ¿no? Eso parte no solamente por un reglamento, sino tiene que partir desde el cambio de Constitución, cambio de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y, por supuesto, adecuar el reglamento a esos cambios que se vengan. En cuanto a los temas laborales, se está promoviendo el debate de un código de trabajo, que puede ser positivo, pero que en el marco de la actual situación política, social, económica y con una misma constitución, no va a significar un cambio mayor. Y en cuanto a la corrupción, estimado Néstor, la CGTP ha señalado contundentemente que todos los actos de corrupción que existan en este gobierno tienen que investigarse y tienen que sancionarse. Todos aquellos funcionarios que han utilizado sus cargos para poder buscar algún tipo de prebenda o enriquecimiento o favores personales, tienen que ser sancionados drásticamente. Allí no hay no hay que zanjar, ¿no? Con ningún tipo de favoritismo en este sentido. Pero saludamos también que el presidente de la República haya señalado en su mensaje al Congreso y a la Nación que de él no van a encontrar ninguna prueba, con lo cual él está deslindando
su participación en estos actos de funcionarios de segundo o tercer nivel que puedan haberse aprovechado de los cargos. Pero por eso, para poder tener funcionarios, digamos, que den la talla en los cargos, tiene que haber un adecuado filtro, pues, mi estimado Néstor. No se puede poner a los amigos, a los cercanos, que porque nos favorecieron en algún determinado tiempo en nuestra vida, en nuestro trabajo sindical o en nuestra labor de algún tipo de actividad social, simplemente los vayamos a poner en el cargo por corresponder a esos favores. Hay tantos hombres y mujeres valiosos del campo popular en nuestro país que pueden dar la talla mucho mejor de los que han dado estos señores y con lamentables ejemplos, ¿no? Pero saludamos que el presidente haya deslindado con esa posición de que con él no van a encontrar ningún índice de corrupción objetiva y clara con la cual puedan sancionarlo. Claro que políticamente el Congreso está utilizando todos estos argumentos del que puede ser, del que parece ser que se relacione, ¿no? Para poder utilizar eso para una vacancia presidencial. Y están utilizando y quiero serte claro con esto, mi estimado Néstor, están utilizando una táctica gangsteril contra el presidente de la República, porque claro, lo están atacando a él, pero para debilitarlo están atacando a su entorno familiar, a su esposa, ¿no? a su hija putativa, ¿no? Que es la hermana de la esposa, ¿no? y a todo el conglomerado familiar. Pero como no lo pueden atacar y no han minado todavía, no han cesado o no han logrado que el presidente tire la toalla, como se dice, están buscando que utilizar estos argumentos de supuestos actos de corrupción para que en el Parlamento se pueda lograr esta tan ansiada vacancia presidencial. Correcto. El tema es que está en entredicho la gobernabilidad. La gobernabilidad porque con todo este escenario político, Gustavo, el tema de la gobernabilidad no le permite al presidente actuar con la tranquilidad del caso. Esperemos que haya reflexión. Va a quedar, como siempre, quedan temas pendientes para conversar, Gustavo. Uno de ellos es este tema del Consejo Nacional del Trabajo, que le hemos tocado muy levemente porque ahí están presentes los empresarios que están presionando de mala manera al Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo con estas presiones conocidas. Y otro escenario también que tenemos que conversar en los próximos días es el tema de el Congreso, el papel que está cumpliendo el Congreso no solamente en el tema político, sino en el tema de gobernabilidad y la legislación en el sector público, con la ley 311-88, que es muy importante y que necesita algunos ajustes para atender las demandas muchas veces embalsadas en el sector público. Temas que quedan pendientes para una próxima conversación, Gustavo, y gracias ahora por esta explicación amplia del pronunciamiento y de la posición que tiene la Confederación General de Trabajadores con respecto a la gestión que está cumpliendo el presidente Pedro Castillo y que tiene que afinar mejores colaboradores. Coincidimos totalmente, Gustavo, que no solamente hay en el sector popular, en el sector de la clase trabajadora, gente con mucha capacidad, también en la academia no se ha hecho uso de la academia, en la que también hay gente que no está comprometida con la corrupción, que es un mal endémico en nuestro país y que también tiene que ser un motivo de una entrevista sobre este tema. Gracias, Gustavo. Si hubiera algo más que informar especialmente a la clase trabajadora de nuestro país. Sí, es correcto. Aprovechando que has hecho mención de la ley de negociaciones, de relaciones colectivas y negociación colectiva en el sector público, en nuestra anterior entrevista hacíamos mención, por ejemplo, ¿no?, de que en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú se estaba vulnerando un derecho fundamental
a un sindicato que tenemos en esta institución porque no se le estaba reconociendo la solución de su pliego de reclamos, a tal punto de que ni siquiera el instituto, el IRTP, registró su pliego de reclamos ante el Ministerio de Economía. Miren, inicialmente habíamos tomado contacto con el presidente, nos reunimos, ¿no?, con el presidente ejecutivo del IRTP, mostró una muy buena predisposición y voluntad, pero hasta ahora no nos convoca para la solución de este pliego de reclamos de nuestro sindicato afiliado al IRTP, ¿no?, de nuestro sindicato, y exhortamos a través de esta plataforma al señor presidente del IRTP a que convoque al sindicato y convoque a la CGTP para llegar a un acuerdo armonioso de este petitorio planteado por los trabajadores. Y en cuanto al Estado, en cuanto a la nación, mi estimado Néstor, ya sabemos cuál es el papel mezquino de los sectores empresariales. Lo único que nos queda es la gran unidad del sector popular, de las organizaciones populares, los ronderos, los campesinos, los amazónicos, los trabajadores, ¿no? Sin mezquindades. Para ello está conformada la Asamblea Nacional de los Pueblos, que ya habrá oportunidad también seguramente que me puedas brindar un espacio para explicar cuál es este espacio que se está trabajando desde el campo popular. Y esa gran unidad tiene que llevar adelante los cambios transformadores que exige nuestro país. Sostener a este gobierno va a ser complicado, va a ser difícil, pero qué duda cabe que ese respaldo no es un cheque en blanco, señor Pedro Castillo. Ese respaldo es para que usted cumpla con sus compromisos. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.